Aprender a comer adecuadamente realmente es un arte. No todo el mundo sabe qué comer, cómo comer, en qué momento comer para mantenerse no solamente saludables, sino también esbeltos. Nuestra invitada del día de hoy nos va a contar acerca de este tema, así que si te interesa, quédate hasta el final del video para que no te lo pierdas. También te invito a que te suscribas al canal para que cada vez que tengamos un video, lo cual es literalmente todos los días, tú puedas recibir información como esta, porque los lunes tenemos este poderoso podcast, martes, miércoles, jueves y viernes tenemos un programa especial para ti con diversos temas y sábados y domingos tenemos constelaciones cuánticas, registros akáshicos y testimonios. Aprendamos a comer, eso es lo que vamos a ver en este día. Soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida a Secretos de Manifestación. Me encanta estar con ustedes en el día de hoy porque tenemos una invitada espectacular. Todos sabemos que a través de lo que ingerimos nuestra vida puede cambiar para bien o para mal. Así que está con nosotros María Paula Estela, nutricionista, fundadora de Alquimia, con un montón de años, más de una década ayudando a los demás. Además, es autora del libro El poder de las plantas. Y bueno, es triatleta, donde nos representa a Colombia. María Paula, bienvenida. Qué rico tenerte acá con nosotros. No, a ti, muchas gracias por este espacio. Bueno, yo quiero empezar por algo que me encanta y que me llamó la atención y es el poder de las plantas. Cuéntanos del libro. Bueno, el libro es un libro que salió hace 2 años. Para mí fue como un poco esta graduación que yo quería hacer en agradecimiento a lo que ha sido mi práctica profesional ya durante casi 14 años. Yo soy vegana hace un poquito más de 14 años tal vez. Y bueno, quería como dejarle un granito de arena a la humanidad en cuanto a qué es la alimentación, digamos que de una forma fácil de entender, fácil además de poner en práctica, porque siento que la nutrición tiene un bache enorme entre lo que es el conocimiento y lo que es la práctica. Pareciera que nos vendieron la idea de que siempre la alimentación debe ser algo súper sufrido, con fuerza de voluntad, entre premios y castigos. Entonces el libro pues va muy enfocado a enseñarle a las personas de una forma, digamos, como muy coloquial acerca de la alimentación y también a desmentir todos los mitos que hay en torno a la alimentación basada en plantas, por eso se llama El poder de las plantas. Y es bueno, pues como resolver un poco este tema de la deficiencia de proteína en los veganos, el hierro, todos estos mitos pues que escuchamos alrededor de este tipo de alimentación, apalancado también un poco pues en mi experiencia como mamá y como triatleta, en que pues 2 etapas, digamos como de la vida que pueden ser muy exigentes, también se pueden lograr a través de este tipo de alimentación. Tengo varias preguntas. La A ver, primera es, mucha gente, sí, porque mucha gente, yo también soy vegana, mucho menos tiempo que tú, pero, pero mi susto, y estoy segura que mucha gente que no ha tomado la decisión es, ¿cómo hago para que no me dé anemia? ¿Cómo hago para no descompensarme? pues mira, la realidad es que detrás de todo de todo el tipo de alimentación, no tiene nada que ver con que seamos o no seamos veganos. Yo con tantos años en consulta te diría que la anemia es una constante en las mujeres. No tiene nada que ver con que seamos o no seamos veganos. Entonces, de ahí, pues partimos de un principio de que no se trata de que yo soy vegano, entonces por ende voy a ser anémico. Hay un riesgo mayor, claro, hay un riesgo mayor porque usualmente no sabemos cómo reemplazar el consumo de la proteína animal y por ende la ingesta de hierro, pero la constante es ver mujeres en una deficiencia de hierro todo el tiempo porque usualmente las mujeres somos las que hacemos las locuras de las dietas. Entonces, cuando la gente hace dietas, pues usualmente queda deficiente en requerimientos, en aportes y por ende la anemia es algo muy común, muy frecuente. Es algo que inclusive muchas mujeres ni siquiera saben que la tienen porque nosotros las mujeres tenemos una pérdida por el periodo, por ende, pues no, tenemos que recuperar esa pérdida, pero si además hacemos dietas, pues estamos en doble pérdida. Eh, y se lo atribuyen un poco como, no, al cansancio, al trabajo, a una cosa, a la otra, y usualmente es una anemia que está ahí latente y que no la han identificado. La forma en la que evitamos que las mujeres en general tengan anemia, pues es que no hagan dietas, sino que de verdad se alimenten bien.
Y si hablamos de la alimentación vegana, pues es enseñarle también a los pacientes a cubrir el requerimiento de su proteína y de los micronutrientes como el hierro a través de la alimentación, sin mucha ciencia, porque lo mismo que te decía al comienzo, como ese bache de sentir que hay un montón de cosas en el medio, que si no te comes la proteína con el cereal, que si no te comes esto a la misma hora, que el hierro no se absorbe. Claro, hay un montón de información sobre la mesa, de acuerdo, pero cuando uno lo aterriza directamente a un paciente, pues entiendes que realmente la absorción de hierro y el aporte de proteína es muy fácil de cubrir. Entonces nosotros lo que hacemos es pues una educación bastante extensa en toda esta alimentación muy personalizada del paciente. Pero digamos que la respuesta a cómo evitar eso es simplemente tener el conocimiento de qué comerme, cuánto comerme cada alimento, independientemente si uno es vegano o no, volvemos al mismo punto, y con eso voy a evitar las deficiencias. Entonces, pues al final una alimentación vegana también es posible porque si yo conozco mis requerimientos y me como todo lo que me tengo que comer a partir de ciertos alimentos, pues tengo garantizado que no va a tener una deficiencia ni de proteína ni de hierro. ¿Qué podría comer una persona, por ejemplo, para suplir esa proteína? Porque ya no estaría comiendo huevos, ni queso, ni carnes, ni mariscos. ¿Qué podría hacer para no desbalancearse? Pues digamos que las formas más conocidas, te voy a hablar de las más conocidas hasta las menos conocidas. Las más conocidas está directamente el reemplazo del tofu, que es una muy buena fuente de proteína. Está la soya, digamos que en todas sus versiones. Al final el tofu es soya, pero está la soya en forma de edamame, que es la forma más, digamos, como natural de la soya. Están los productos derivados de la soya. No digamos que no somos los más fanáticos porque al final terminan siendo también productos muy procesados, pero pues desde ahí vas a encontrar, no sé, hamburguesas, nuggets y un montón de cosas a partir de la soya. Proteínas de polvo de soya también. Al final la gente también le tiene mucho miedo a la soya porque que es transgénica y que nos va a salir, yo siempre les digo, les va a salir un tercer ojo por comer soya, pero por molestarlos, porque realmente la soya es uno de los alimentos más estudiados en el mundo. Y realmente es un alimento muy seguro. O sea, las dosis que tendríamos que comer de soya transgénica para realmente tener un efecto a nivel de salud, pues son dosis que cuando no las aterriza a la realidad, ni siquiera no las podemos comer, no nos cabe, ¿sí? Dentro del organismo. Entonces, pues digamos que la soya es segura en todas sus formas. Tenemos luego los granos, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, en todas sus preparaciones, porque a veces pensamos que son solamente frijoles, pero pues resulta que uno puede hacer hamburguesas de lentejas, falafel, o sea, hay muchas formas de prepararlo, hummus. Y después están de pronto unos un poquito menos conocidos, que es el seitán o el famoso gluten. Eh, y de ahí pasamos a, pues digamos, como otras preparaciones más puntuales, que es el tempe, que también es soya, semillas de hemp, ay, se me va el nombre, de cáñamo en español. También son una muy buena fuente de proteína. La levadura nutricional también es una muy buena ¿Qué fuente de tal la proteína. quinoa? La quinoa es un carbohidrato, tiene algunos aminoácidos que me ayudan a que la proteína no, o sea, que no tenga un limitante, pero digamos que no es una fuente de proteína, es una fuente sigue siendo una fuente de carbohidrato. Lo que pasa es que dentro de esta alimentación, a mí simplemente me gusta explicarlo de una forma vamos, como muy coloquial y es, la alimentación vegana es como una gran orquesta. Tú puedes tener solamente un violinista que te toque la canción y va a sonar, la canción suena, ¿sí? Pero es muy diferente a que esa canción te la toque el violinista con 7 músicos más. En ese tipo de alimentación pasa lo mismo. Uno podría decir, no, voy a comer solo quinoa para cubrir la proteína. Vas a quedar con una deficiencia. Vas a tener un aporte de proteína, sí, pero va a haber una deficiencia grande. Entonces, lo que uno hace es como montar toda esta orquesta con todos los alimentos que se necesitan para que al final la canción suene bien o en este caso pues se cubran todos los requerimientos, porque no hay un alimento mágico, eso es una de las cosas que en nutrición pasa mucho, siempre estamos buscando, dime cuál fue el alimento que me subió el colesterol y dime cuál es el alimento que me lo va a curar. No, no es un alimento, es un todo. María Paula, las nueces, manís, pistachos, ¿eso también? También, digamos que son fuente directa de grasa, o sea, su componente principal es grasa, pero indirectamente suman a esa orquesta, tienen algunos gramos de proteína, entonces si yo las agrego dentro de mi alimentación, pues evidentemente también voy a tener un aporte de proteína. En algún momento leí, por ejemplo, que el brócoli tenía más proteínas que un pedazo de carne. ¿Eso es así? Oh, no. Sí, ves, eso es lo que pasa con la alimentación, como que siempre se tergiversa un montón como la información detrás de ellos. Mira, el más clásico es el siguiente. La espinaca es fuente de, todos hemos escuchado, que es fuente de No, hierro. es fuente de hierro. No, yo me acuerdo con la espinaca de Popeye.
Además, sí, o sea, Popeye hacía así, ya le salía pues. Pero entonces a todos nos han dicho que la espinaca es fuente de hierro. El problema que hay muy grande en todo este espectro de la alimentación es que una cosa es que la espinaca tenga hierro, otra cosa es cuánta espinaca me tengo que comer yo para que eso sea fuente de hierro. Y ahí es donde se acaba absolutamente todo el valor que le acabamos de dar a la espinaca. Porque hay que comer cantidades gigantescas. Demasiada, demasiada, pues 2 bultos nos quedan corticos. Wow, qué interesante todo esto. No solo eso, sino que realmente sí hay muchos mitos. Por ejemplo, antes de terminar este bloque, yo quiero preguntarte, ¿es verdad que el frijol negro tiene más cantidad de proteína que la carne? ¿Es así? Pues es que digamos, vamos a lo mismo, la porción, o sea, si vamos a, en cuánto vamos a hablar, en una porción que un ser humano se coma naturalmente en un plato, la respuesta es no. Pero si vamos a poner dos alimentos equitativos en una porción que nadie se va a comer, no voy a inventar 200 gramos, pues no todo el mundo se va a comer 200 gramos de frijol porque eso podría ser bastante pesado, pero sí es muy fácil que una persona se coma 200 gramos de carne en una sentada, un almuerzo. Entonces ahí es donde viene la gran diferencia. Si yo los pongo equitativos en porción, claro, se van a ir, inclusive se dan la mano, pero si yo lo pongo en la porción real de lo que un ser humano es capaz de comerse, ahí es donde la cosa ya no es tan clara. Tenemos más preguntas, así que no te vayas, porque en el próximo bloque yo quiero preguntarle cómo hacemos para hacer ejercicio, para marcarnos, pero al mismo tiempo comer saludablemente. Activa el ADN del campeón que hay adentro de ti. Te tengo dos frases en el día de hoy. La primera dice, sin duda, fuimos creados para tener grandes sueños, pero depende de nosotros que se cumplan o no. El problema no está en soñar, el problema no está en querer manifestar algo distinto. No, 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 siempre lo digo, eso que tú estás buscando te está buscando a ti. El problema es que muchas veces hay personas que se quedan en los sueños y no materializan con llamadas a la acción concretas. Por ejemplo, el tema del día de hoy, en donde hay personas que seguramente quieren tener una mejor salud, verse más esbeltos, pues ¿cuál es la solución? Comer de manera adecuada. Y aquí va la segunda frase de este libro, ADN de un campeón, que se volvió bestseller en 24 horas en 3 categorías distintas cuando lo saqué. La segunda dice, si la mayor parte del tiempo tus pensamientos son contrarios a tus metas, no estás sincronizado con ellas, ni con tu propósito divino. ¿Qué quiere decir esto? Que debes tener un propósito claro, pero tienes que manejar tu mente para que tus creencias limitantes no te vayan a sabotear el propósito y puedas realmente llegar, tener éxito y lograr eso que tanto quieres. Este es el momento para que te enfoques en tus metas, para que te pongas a trabajar en ellas y para que trabajes con tu mente para erradicar toda creencia limitante, todo contrapropósito, para de verdad verlas materializadas en tu vida y en tu realidad natural. Sigamos con este tema de alimentación que es tan importante. Muchos deportistas consumados creen que la alimentación saludable o vegana les va a quitar musculatura. ¿Qué tan cierto es eso, María Paula? Falso. Respuesta corta, falso. ¿Hay la posibilidad de ser vegano y al mismo tiempo desarrollar una musculatura marcada y definida? Totalmente. Volvemos a como al mismo hilo que estábamos hablando en el primer bloque y es que realmente las deficiencias se dan es cuando yo no conozco la cantidad de los alimentos que me debo comer, cuánto debo comer yo en un día completo, porque lo desconozco, porque al final esto es algo que nunca nadie nos enseña, uno no pasa por el colegio ni por la universidad y alguien te dice, oye, ven, te voy a decir tú cuánto tienes que comer de arroz y cuánto tienes que comer de carne, entonces al final lo que forma en la que nosotros comemos, lo que comemos es más por un hábito que venimos arrastrando de nuestras generaciones. Entonces, si en mi casa eran súper arroceros, comemos mucho arroz, y en mi casa no comían carne, pues no comemos carne, y así sucesivamente. Entonces, lo que nos lleva a las deficiencias o inclusive a la pérdida de masa muscular con una alimentación como esta, pues tiene que ver que yo no conozco mis requerimientos. Entonces, en el momento en que yo cambio, por ejemplo, la carne por tofu, por decir algo, o el pollo por frijoles, lentejas, garbanzos,
Volvemos a lo mismo de las porciones. Como me llena tanto, me da tanta saciedad, pues yo empiezo a comer un poco menos. Al comer un poco menos, pues entonces ya no tengo suficiente energía para sostener la masa muscular que ya tengo. Si a eso además le pongo ejercicio, pues entonces tengo un gasto elevado que no voy a poder cubrir con lo poquito que estoy comiendo y ahí es donde viene la pérdida de masa muscular. Entonces por eso siempre tenemos asociado de que si no me vuelvo vegano, si me vuelvo vegetariano, automáticamente te vas a poner amarillo, vas a perder peso y vas a estar, mejor dicho, en los huesos. Entonces, ¿qué es viable? Claro, es completamente. Yo tengo pacientes que son, mejor dicho, fans del gimnasio o hacen CrossFit y demás y son veganos. Y tú los ves y jamás pensarías que son veganos, porque uno los ve y uno dice, no, pues son súper musculosos, son súper fuertes, pero realmente nada tiene que ver con ser o no ser vegano, tiene que ver con que sus requerimientos se cubran. Y el problema es que como no sabemos cómo cubrirlos con una alimentación vegana, pues naturalmente lo que pasa es que la gente se ve más flaca o más delgada, pero claro que se puede. Si yo tengo el conocimiento y sé cuánto necesita mi cuerpo, pues voy a saber cómo cubrirlo con la alimentación. He visto que otra cosa pasa. He visto que hay personas que adelgazan cuando comen de manera saludable y centran su alimentación vegana en verduras y en frutas. Pero también he visto gente que se pega unas engordadas terribles porque solo come carbohidratos. ¿Cómo combinar la vida vegana sin disparar el peso para arriba? Volvemos a lo mismo, conociendo perfectamente qué necesito yo. Cuando yo entiendo los requerimientos de mi cuerpo, voy a poder entender esos carbohidratos de dónde me los tengo que comer. Algo muy importante y es que los carbohidratos son el grupo más grande de la alimentación. Los carbohidratos no son solamente harinas y azúcar. Los carbohidratos también son frutas y verduras. Entonces, si tú lo piensas desde ahí, pues uno diría, no, pues entonces un vegano solo come carbohidratos. Pues sí y no, o sea, en gran parte sí, pero de mis carbohidratos la mayoría deberían ser frutas y verduras, menos harinas, ojalá muy poco o nada de azúcar, y paralelo a eso, pues obviamente fuentes de proteína y fuentes de grasas vegetales idealmente. Entonces, digamos que es muy fácil obviamente ser un mal vegano, digo yo, o sea, yo podría comer las galletas Oreo, son veganas, y yo podría comer todo el día galletas Oreo y decir que son veganas, eso me hace vegana, pues sí, pero no me hace saludable, entonces estoy comiendo azúcar, grasa y un montón de cosas que no necesito. Entonces, pues digamos que entender las bases de una alimentación, y por eso inclusive el libro tiene el nombre que tiene, que es una alimentación pues a base del poder de las plantas, y hablamos más de una alimentación a base de plantas, más que una alimentación vegana o vegetariana para no segmentar, sino al contrario, para incluir. Hablar del poder de las plantas habla del poder que tenemos en nuestra salud y el impacto en nuestra salud cuando agregamos plantas, frutas, verduras, etcétera, más que hablar como del tema de restringir o quitar. Muchas veces las personas piensan que simplemente ser vegano es quitar. Y es, bueno, yo quité la proteína animal. Sí, pero ¿y qué? ¿Y qué más agregaste? ¿O cómo más le diste valor a tu alimentación? Entonces, cuando logramos entender eso, pues agregamos frutas, verduras, sí, que es parte de lo que debe basar la alimentación, sin dejar de lado todo lo demás, porque igual, por ejemplo, así como tú lo pones, hay gente que se sube de peso, pues también hay gente que al contrario se desnutre, pues porque ahora solamente comen frutas y verduras y pues realmente a punta de solo frutas y verduras tampoco es viable. Entonces, conocernos a nosotros, conocer un poco el cuerpo, nos permite entender que podemos comer de todo en cierta medida para cubrir el requerimiento y con eso pues no nos vamos a subir de peso. De hecho, la alimentación vegana y vegetariana tiene una ventaja enorme y es que si yo la sé manejar, o sea, me conozco lo suficiente, pues es una alimentación que te va a permitir un peso estable toda la vida. ¡Wow! ¡Qué bien eso!, ¿no? Y es verdad, yo logré mantener mi peso súper nivelado. No volví a tener esos yoyos de subidas y de bajadas, que es fantástico. Claro. El consumo de líquidos, porque se dice que cuando comienzas a aumentar el consumo de frutas y de verduras y la cantidad de agua que frutas, por ejemplo, como la patilla, como la piña, como el melón tienen, te permiten bajar el consumo de agua. ¿Eso qué sugieres tú? ¿Hacerlo o más bien mantenerlo? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, digamos que si hay una recomendación muy general de los famosos 8 vasos de agua al día y demás, todos los seres humanos tenemos un requerimiento muy diferente de líquidos. Esto va a depender por nuestra estatura, nuestro gasto calórico, nuestro nivel de actividad, o sea, hay un montón de factores acá implicados. Hay mujeres que con 4 vasos de agua al día ya están, hay hombres que con 10 vasos de agua al día todavía están deshidratados. Entonces, la realidad sí es que obtenemos líquidos a través de los alimentos, sobre todo como frutas y verduras, que son alimentos que pueden llegar a tener un alto contenido de líquido. Pero eso digamos que de alguna manera no reemplaza
el resto de líquido que yo debería estar tomando en el día. Entonces hay una forma muy fácil de verlo y es el color de la orina. Yo siempre digo a los pacientes, revisa el color de la orina. Si el color de tu orina es realmente transparente a lo largo del día, pues quiere decir que tienes suficiente hidratación. Si el color de la orina es muy oscuro, es olorosa o inclusive yo solamente voy una vez al baño porque es que ni cuenta me doy, pues quiere decir que tenemos un nivel de deshidratación bastante alto. Entonces, realmente el consumo de frutas y verduras es necesario. Digamos que para mí es una de las cosas que es inclusive no negociable porque todos los cuerpos lo necesitan, pero el consumo de agua no lo va a reemplazar el consumo de estos alimentos. Entonces, pues sí o sí tocaría eh, mantener un consumo de agua el resto del día. Si soy una persona más activa, hago ejercicio, pues con mayor razón. ¿Cuántos vasos? ¿Los 8 que dicen o menos? Depende, como te decía, hay personas que con 4 ya están y hay personas que con 10 todavía les falta. Entonces yo lo que siempre les digo es, cojan un termito, pongan algo al lado de ustedes, ténganlo ahí y hagan la tarea de decir, bueno, hoy me tomé este termo y tuve ganas de ir al baño todo el día. Bueno, de pronto fue mucha agua. O me lo tomé y me acabo de dar cuenta que no he ido al baño una sola vez. Y empieza uno a lo mismo, a conocerse, a saber qué es lo que mi cuerpo necesita. Ah, de pronto el día que entreno sí necesito 2 termos, pero el día que no entreno solo necesito uno y con eso ya empezamos a tener un poco más claro el panorama de nuestra hidratación, porque eso va a cambiar también. Si yo vivo en un clima, por ejemplo, de mucha humedad versus en un clima seco, pues mis requerimientos van a cambiar cuando yo me mueva de lugar. ¿Cuántas veces al día debe comer una persona que quiere mantenerse saludable? Hay teorías que dicen que 5 o 6 veces al día, sobre todo para los que son deportistas, para acelerar el metabolismo. Y hay teorías que dicen que eso no es necesario. ¿Tú qué sugieres? No, mira, los estudios nos muestran que realmente para mantener peso y o inclusive perder peso no va a depender de la cantidad de comidas que hagamos en el día. Digamos que esta idea de comes más, aceleras el metabolismo, realmente no va tanto por ahí, va más por un tema de saciedad. Entonces, uno puede obtener exactamente la misma pérdida de peso, por ejemplo, o mantenimiento con una persona que hace 3 comidas al día que con una persona que hace 5 comidas al día. Aquí va a depender sustancialmente del estilo de vida de la persona y la facilidad que tiene para ello. Si tú tienes una persona que, por ejemplo, entra a un turno, no sé, me voy a decir algo, en un hospital a las 6 de la mañana y no sale sino hasta la 1 de la tarde, pues decirle que tiene que hacer una media mañana en un boleo de un hospital donde además no es permitido comer, pues es inviable. Entonces uno se apalanca en las 3 comidas diarias. Si es una persona que hace, no sé, hace el teletrabajo, está en su casa, pues probablemente hacer 5 comidas le queda muy fácil. Entonces vamos un poco con la necesidad del paciente, un poco como con su relación con la comida. Hay personas que son más ansiosas con la comida, hay personas que te dicen, no, yo la verdad es que de hambre no sufro y ni me acuerdo que tengo que almorzar, me acuerdo después para las 4 de la tarde. Entonces, Sí, hay gente acomodamos que un le poco, pasa. No sí, sé cómo acomodamos, hacen. yo sé, a mí yo opino lo mismo. Acomodamos mucho al requerimiento del paciente, pero digamos que no pasa nada si son 5 comidas o 3, con las dos se logra exactamente el mismo resultado a nivel de salud. Perfecto. Pues mira, en el próximo bloque yo quiero preguntarte acerca de los ciclos circadianos, si eso afecta y cuáles son los beneficios de esta alimentación. Todos queremos cambiar la vida y es por eso que te voy a invitar hoy, te voy a hacer una invitación importante. Y es a la de que rompas todos los bloqueos que tienes, esos bloqueos que tienes de manera ancestral, con constelaciones cuánticas los puedes romper, esos bloqueos que tienes que traes de otras vidas, con registros akáshicos los puedes desbloquear, pero sobre todo, si tienes un trabajo diario en el día a día, lo cual logras indudablemente con la suscripción donde vas a poder encontrar más de 14 talleres, más de 250 videos, casi todos con técnicas para manifestar la vida que quieres, para lograr la abundancia, el alma gemela, para lograr todo eso que anhelas y que deseas. También te quiero contar que viene el taller Crea riqueza sin dinero. Con un excelente expositor, vamos a exponer temas para que puedas generar riqueza, aumentar tus finanzas y puedes empezar desde cero, sin un peso. Así que si quieres descubrir cómo, escribe a los WhatsApps que están acá abajo para que te puedas ingresar gratis a las 3 masterclasses. Son 3 masterclasses gratis
que puedes tener para que puedas acceder a toda esa información y saber cómo crear dinero sin tener un solo peso para iniciar. Aquí te espero, hazle clic. ¿Qué tan importante es respetar los ciclos circadianos del cuerpo con relación a la alimentación y el sueño? Muy, muy importante. Mira, en los últimos años, con este auge que tuvimos un poco con el tema del ayuno intermitente, de no desayunar, de romper los ayunos por allá a las 12, una, digamos que hay un montón de información alrededor de esto, pero ya hay muchos estudios que nos hablan de la crononutrición y la crononutrición habla mucho acerca de la ingesta de los alimentos en ciertos horarios. No es un mito, no es algo como sacado de otro mundo, que nosotros somos también animales que estamos conectados al ciclo natural de la Tierra, el sol, la oscuridad, no por nada necesitamos el sol para la vitamina D, no por nada nos pasó lo que nos pasó en pandemia, no por nada las personas hoy en día que no salen de sus oficinas, están en teletrabajo, tienen deficiencias de vitamina D y eso repercute en todo. Entonces, pues nuestra conexión al ciclo circadiano es toda. Y empezamos a ver afectaciones, por ejemplo, te lo pongo yo desde la experiencia con pacientes que trabajan en horario nocturno, trabajan en hospitales, trabajan inclusive en reparación de maquinaria en horario nocturno dentro de hospitales, call centers y cosas así. Es donde más ves la afectación en la salud a nivel de prediabetes, diabetes, hipertensión, o sea, todas las enfermedades crónicas no transmisibles ligadas básicamente a los hábitos. Y tienen mucho que ver, encuentras muchos pacientes inclusive que comen bien, o sea, se alimentan bien en cuanto a lo que consideramos cantidad y calidad. Pero el solo hecho de tener una vida en contra del horario natural, donde yo desayuno a las, no sé, 8 de la noche, porque es donde empieza mi día, almuerzo a la 1 de la mañana y ceno a las 7 de la mañana, porque ya de ahí salgo de mi trabajo y me voy a dormir para poder empatar con el trabajo de la noche siguiente, pues ahí lo que encontramos es una alteración hormonal a todos los niveles. Entonces, eso, pues de entrada también nos habla mucho acerca de la importancia de que el cuerpo esté conectado con los ciclos naturales del ritmo circadiano, eh, y que por ende la alimentación vaya paralelo. No por nada también los pacientes es muy normal escuchar que la gente te diga que en la noche le cuesta un montón comer mucho. Pues sí, porque lo natural es que yo ojalá entrase a mi fase del sueño con un ayuno de más o menos 3 horas. Es decir, yo debería haber terminado de comer 3 horas antes de ir a dormir. Eso para que el sueño sea un sueño reparador, sea profundo, sea pues el ideal y lo que sí queremos. Entonces, pues digamos que tiene una conexión gigante. Entonces, siempre le hacemos la invitación a los pacientes a buscar unos horarios ojalá establecidos, tanto para el desayuno, el almuerzo como para la comida, que no se salten los tiempos de comida. A veces pasa mucho, como lo hablábamos ahorita cuando te decía que a la gente se le olvida que, ay, no ha almorzado y son las 4 de la tarde. Ojalá que esas cosas no pasen, que realmente no tenga un horario estructurado para que mi cuerpo también sepa dónde está y qué le espera y qué sigue. La forma en la que comemos también condiciona un poco la liberación hormonal y mis estados de ánimo. Entonces, si yo tengo una estructura o unos horarios establecidos, pues va a ser mucho más fácil. Qué interesante esto. Para la gente que no tiene ni idea cómo debe respetar los ciclos circadianos, ¿cómo se los definirías tú? ¿Y qué deben comer y qué no? Idealmente la alimentación debería empezar hasta 1 hora o 2 horas después de habernos levantado. Digamos que yo siempre les pinto el ciclo circadiano de la forma más coloquial posible y es vámonos, remontémonos a las comunidades o las personas que viven en el campo. El horario, por ejemplo, para ellos, sus días empiezan 5 de la mañana más o menos, y eso tiene mucho que ver con la hora en la que evidentemente amanece. Y su día termina en el momento en el que el sol se oculta. ¿Por qué? Porque lo ideal es no estar expuestos a las famosas luces artificiales y pues es lo que usualmente en esta sociedad hoy en día ya hacemos, ¿no? A las 8 de la noche para muchos inclusive empieza la jornada laboral porque entonces llegan a la casa y es donde pueden empezar a hacer todo lo que no hicieron en la oficina y les da la 1 de la mañana y entonces están el celular, el computador, la luz blanca. Entonces digamos que hay como una agresión bastante marcada en cuanto a nuestros ritmos. Entonces la forma más fácil de definir qué es el ciclo circadiano es el ciclo de la luz y la oscuridad y cómo durante las horas de sol pues se genera nuestra mayor actividad, tanto hormonal, metabólica, de pensamiento, de emociones, cuando estamos más activos anímicamente. Y en la noche, pues es cuando estamos más en la fase de recuperación, consolidación de la memoria, los recuerdos, reparación de los tejidos. Por eso también es importante que el sueño sea además
profundo, porque si mi sueño es un sueño que yo me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 7 de la mañana, es un sueño que no es profundo y al no ser profundo, pues yo no tengo ni consolidación de la memoria. Digamos que el cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, es un órgano que necesita desintoxicarse y limpiarse y eso solamente pasa cuando entramos en las fases de sueño profundo. Entonces, si yo tengo sueños que son muy ligeros, pues al final mi cerebro también de alguna manera está intoxicado, lo que nos lleva a cambios de estado de ánimo y demás. Entonces, digamos que así podemos como entender un poco lo que viene siendo el tema del ciclo circadiano, la luz, la oscuridad,